Dios les bendiga. Es un privilegio enorme poder continuar con estas enseñanzas que hemos estado dando desde hace ya algunos meses, y en el nombre del Señor Jesucristo quiero compartir ahora este tema, esta enseñanza que se llama la mejor parte. Y este está basado en el texto bíblico de el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 y los versículos 38 al 42. Y dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía María? Escuchaba la palabra de Dios, porque estaba sentada a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte que no nos es quitada es todo aquello que nosotros hacemos para el Señor. El escuchar la palabra de Dios, el tiempo que nosotros dedicamos para estar en comunión con Dios, esa es la parte que no nos será quitada. Porque cualquier esfuerzo para obtener bienes materiales, o cualquier esfuerzo que sea para alcanzar algo aquí en este mundo, no se compara con lo que nosotros aprendemos del Señor. Y cuando aprendemos del Señor obtenemos mayores cosas, tanto para esta tierra como para la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que nosotros estamos haciendo nuestro tesoros en los cielos. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios y hacemos las cosas según la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo tesoros en el cielo, y no solamente para esta vida terrenal, que en esta vida terrenal las cosas se arruinan, las cosas se pierden, así como dice la palabra de Dios, que desnudos venimos a esta tierra y así desnudos nos vamos. No nos llevamos nada de lo que acá se produzca, de lo que aquí acumulemos. Así que nuestra mayor parte, y la que no nos será quitada, es todo aquello que hacemos para honrar al Señor y para aprender de Él cada día más. Con esta palabra estamos viendo que al aprender del Señor, al conocer de la palabra de Dios, nosotros podemos conocer grandes llaves para poder alcanzar el favor de nuestro Dios, alcanzar que el Señor nos ayude a sobrellevar las cargas de este mundo y a tener primeramente la vida eterna, ¿verdad? Que es lo más importante. Con estos versículos que hemos leído de la palabra del Señor, acá de la enseñanza que le da el Señor Jesucristo a Marta, nosotros podemos aprender que escuchando al Señor nosotros aprendemos a descansar en Él. Y voy a leer para como afirmar esta palabra con otros versículos. Voy a leer Filipenses, el capítulo 4 y los versículos del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo que el Señor nos manda que no nos preocupemos. Si dice el Señor que sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, por lo tal no tenemos que sobrellevar cargas que no nos corresponden, cargas que no deberíamos de cargar, porque el Señor dice que todo el que está cansado, el que está trabajado, que venga a Él y Él nos hará descansar.
Así también este versículo de Filipenses nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que todo lo traigamos a los pies del Señor, toda dificultad, toda escasez, todo lo que para nosotros pueda estarnos afectando, debemos traerlo delante del Señor, y el Señor nos va a dar esa paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos y cuando nosotros estamos a los pies de Dios, además de tener esta palabra que nos enseña a descansar en Él, también crecemos en la fe. Por ejemplo, el capítulo de Romanos 10 y versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a crecer en fe escuchando noticias, nosotros no vamos a crecer en la fe escuchando rumores, escuchando cualquier discurso terrenal, sino que vamos a crecer en la fe escuchando la palabra de Dios. Y también escuchando la palabra de Dios vamos a encontrar todas las promesas que Dios ha dejado ahí escritas. María tenía ese gran privilegio de estar a los pies del Señor y escucharlo de su propia voz. Ahora ustedes pues no tienen ese privilegio, sino que están escuchando de mi voz lo que la palabra del Señor dice, pero esto lleva el respaldo, lleva el sello, porque está en la misma Biblia, está escrito por el mismo Señor. El Verbo se hizo carne, y dice la palabra, es el mismo Señor Jesús el que nos habla a través de esta palabra que ahora tenemos escrita. Así es que si continuamos con la lectura, si continuamos con la enseñanza, podemos ver que podemos conocer las promesas que Dios ha dejado para nosotros, escuchando su palabra, leyendo su palabra, poniendo atención a lo que Él nos dice. Si leemos Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué promesa más linda, que si nosotros le buscamos a Él, vamos a tener galardones. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay que dar un primer paso, y el Señor nos provee de todo lo que necesitamos cuando mira nuestro corazón contrito y humillado, porque también Él dice que al altivo lo ve de lejos, pero la humilde lo atiende de cerca. Así es que nosotros tenemos que saber cómo llegar al corazón de Dios, y ahí está un vivo ejemplo a través de María, que estaba a los pies del Señor, humillada a los pies del Señor, reconociendo que el que todo lo puede es Él, y que nosotros somos necesitados. Somos necesitados de su presencia, somos necesitados de su favor. Y cualquier persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, puede quedarse solo con ese inmenso regalo, porque ya es un gran regalo el hecho de saber que somos salvos. Pero también podemos obtener más si nosotros le seguimos escudriñando la palabra. Después de haber aceptado al Señor Jesucristo, encontramos tremendas promesas que nos van a ayudar para ir creciendo en esta vida terrenal, y también para crecer tanto en lo espiritual como en lo material, porque el Señor a través del apóstol Pablo les decía: amados, yo quiero que seáis prosperados en todo y que tengáis salud, así como prospera tu alma. Así es que si nosotros prosperamos en nuestro interior, si nuestro interior va creciendo, va aumentando como la luz de la aurora, así el Señor va a ir proveyendo y dándonos todas esas añadiduras que ha prometido en su palabra, y que nosotros las podemos pedir, porque la palabra dice: pedid y se os dará. Entonces es necesario que pidamos, y vamos a pedir con fe cuando conocemos que en la palabra está escrita que nos lo ha dejado para nosotros, que somos sus hijos. Entonces, si alguien se queda solo con la salvación, es un tremendo regalo, pero también puede seguir escudriñando las escrituras y saber que hay mucho más, porque dice la palabra
que lo que el Señor ha dejado es como un tesoro en el cual nosotros podemos ir sacando y siempre va a haber más y más. Entonces es necesario que nosotros sigamos creciendo, sigamos conociendo la palabra. Voy a leer el Salmo 103. En este Salmo nosotros podemos ver desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer al acercarnos al Señor es reconocer su grandeza. Por eso debemos aprender en nuestro interior que es necesario bendecir el nombre de Jehová. Bendice alma mía, dice el versículo 2, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios que ya se adquirieron cuando recibimos al Señor, pero hay muchos más beneficios que si nosotros los conocemos los vamos a poder pedir. En el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nosotros cuando el Señor venimos a sus pies, le reconocemos como único y suficiente Salvador. Todos los pecados pasados, los presentes y los futuros ya fueron ahí en la cruz del Calvario cancelados, porque el Señor pagó el precio. Pero en nuestro actuar de cada día, así como decía el Señor, le dijo a Pedro: es necesario que te laves los pies. Entonces ese lavarse los pies es de reconocer que en nuestro caminar nos ensuciamos, y por lo tal también es necesario pedirle perdón en el día a día, y también es necesario que a través de la palabra del Señor seamos enseñados, y a través del Espíritu Santo seamos lavados. Dice la palabra acá: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Aquí hay otro beneficio que nosotros debemos saber que está disponible para nosotros. ¿Quién no tiene dolencias en este mundo? Hay dolencias físicas por alguna enfermedad, y hay dolencias del alma, porque ¿quién no está herido en este mundo por alguna situación que lo han ofendido, que lo han dañado? Entonces Él es quien sana todas nuestras dolencias. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor, al trono de su gracia. Dice que por la sangre del Señor Jesucristo ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y pedirle a Dios que nos sane, así como dice acá que Él sana todas tus dolencias. Dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario por sus llagas nosotros fuimos sanados. Así que cuando nosotros sabemos la palabra, nosotros podemos pedir con fe y saber que el Señor va a responder, porque también dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces es el Señor Jesucristo el que se está comprometiendo con nosotros cumplir lo que ya está escrito en la palabra cuando nosotros lo demandamos. Dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. En esta vida siempre hay enemigos. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha hoy no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Sin embargo, las huestes y potestades ocupan instrumentos, ocupan personas que nos tienden lazo, ocupan personas que quisieran vernos caer. Pero dice la palabra del Señor que Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que extiende su mano, Él es quien nos levanta. Así que nosotros podemos tener esa certeza, esa seguridad, que no vamos a morir, porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros, y Él es el que tiene nuestros días, están contados, están en sus manos, y Él es el que tiene la potestad de la vida, porque Él nos ha comprado a precio de sangre, así es que somos suyos. Dice la palabra del Señor: Él es el que te corona de favores y misericordias. Así como dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces nosotros tenemos que saber que nos corona, nos favorece con tantas misericordias. Nosotros podemos pedirle al Señor sobre cualquier necesidad, sobre cualquier cosa que nosotros deseemos. Dice la palabra que si conforme a su voluntad pedimos, Él nos la dará, y si la pedimos en el nombre de Señor Jesús. También dice aquí: Él es el que sacia de bien
tu boca. Nosotros podemos tener algún manjar terrenal en este mundo, pero nunca se va a disfrutar como cuando estamos en la paz del Señor, como cuando estamos bajo su gracia, bajo su cobertura. Entonces todo lo que el Señor nos da, nos sabe bien, nos alimenta, nos sustenta y lo disfrutamos. Dice que son bendecidos los que pueden disfrutar el fruto de su trabajo. Entonces nosotros disfrutamos cuando estamos bajo la cobertura del Señor de todo lo que Él nos permite saborear. Dice que Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Somos nosotros tan bendecidos que el Señor nos da esa fortaleza, que el Señor nos da esas nuevas fuerzas. Aún cuando estamos debilitados por alguna situación, podemos venir al Señor y pedirle esas nuevas fuerzas, a pedirle que nos renueve, así como las águilas se renuevan a media vida, se quitan ellas solas sus plumas y esperan a que le nazcan unas nuevas plumajes, un nuevo pico, de tal manera que esa ave se renueva. Así nosotros podemos pedirle al Señor que nos renueve, que nos restaure y ser como una nueva criatura que disfruta todas las misericordias y todos los beneficios que el Señor ha dispuesto para nosotros. Jehová es el que hace justicia. Como les mencionaba anteriormente, tenemos enemigos porque aquí hay una lucha espiritual. Nosotros somos del ejército de Dios, así que siempre hay una lucha espiritual, pero Él es el que nos hace justicia, dice la palabra de Dios. Nosotros no somos más fuertes que muchos aquí en el mundo, pero tenemos al que todo lo puede. Así es que cuando nosotros tenemos una dificultad, le pedimos misericordia al Señor. Hay una porción ahí en la Biblia, en los evangelios, donde una mujer, una viuda, se acercaba a un juez, que el juez era injusto, era un juez terrenal, pero como se acercaba todos los días y le decía, hazme justicia, llegaba el siguiente día y le decía, hazme justicia, y aquel juez que era injusto, que no conocía a Dios, que no temía ni a hombres, como relata la palabra, le hizo justicia a esa mujer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que entregó hasta su propio Hijo en la cruz del Calvario, no nos dará todas esas cosas que sabe que nosotros tenemos necesidad? Así es que es el Señor el que nos hace justicia de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, llámese como se llame, cualquier potestad que se levante para querernos destruir. Él es el Señor el que se levanta como poderoso gigante. Es el Señor el que nos defiende, es el Señor que nos protege, es el Señor el que nos guarda. Así que nosotros podemos descansar en el Señor. Y dice que da derecho a los que padecen violencia. Sigue ahí afirmando este versículo que Él es el que nos defiende. Entonces aprendemos a la luz de la palabra que nosotros somos más que bendecidos. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos pedir, porque si ya está escrito, nosotros le decimos al Señor, conforme a lo que tú has hablado, Padre Santo, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has escrito, Padre Celestial, escucha mi ruego, escucha mi oración. Así es que no hay mejor lugar que estar a los pies del Señor, no hay mejor lugar que estar en los brazos del Señor, no hay mejor lugar que derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios, porque Él siempre tendrá ese bálsamo sanador, ese bálsamo restaurador, y Él es el que nos va a llenar de sus favores, de misericordia, y nosotros vamos a ser felices y vamos a estar en el hueco de su mano, y nada nos va a estorbar, nada nos va a preocupar, porque vamos a saber que no estamos solos, porque Él lo ha dicho, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que aprendamos a descansar en Él, aprendamos a dejar todas las cargas en Él, escuchémosle más y más y más, aprendamos más y más de su palabra, y así nosotros vamos a ser más que vencedores. Es un gusto saludarles, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga prosperando, que el Señor les siga hablando, que el Espíritu Santo les siga redarguyendo. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Amén.